Bienvenidos a los canales de YouTube del Centro Sefarad de Israel y de la Casa de América. Para mí, como director de la primera institución, es un placer recibirles y conmemorar un año más el Día Europeo de la Cultura Judía. Y además, en esta ya larga historia de amistad entre Centro Sefarad de Israel y Casa de América, que llevan muchos años conmemorando juntos este evento. ¿Por qué? Porque los vínculos entre América y el judaísmo son intensos y buena parte de la identidad judía en español tiene lugar en América. Luego el vínculo es realmente evidente. Yo además llevo muchos años participando, algunas veces en este lado más institucional y otras veces incluso dentro de lo que es la parte de ponencia, con lo cual es un placer un año más unirme a esta gran celebración del Día Europeo de la Cultura Judía. Quiero dar un mensaje también de bienvenida a Enrique Ojeda, el nuevo director de Casa América, que y es un orgullo que uno de sus primeros actos sea en este contexto, mi compañero y amigo muy mío de hace muchos años. Lo que nos une hoy además es algo tan maravilloso como es la traducción, cómo la traducción puede servir de puente entre culturas y de diálogo entre distintas identidades, entre ellas la identidad judía con el resto de las identidades que la rodean. Con lo cual, que disfruten un año más y, como siempre, Centro Sefarad de Israel y Casa de América reiteran su compromiso en esta línea de favorecer la identidad judía en lo que es el marco de la cultura americana. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, un saludo muy cordial desde la Casa América. Mi nombre es Enrique Ojeda, soy el director general de la Casa. Un saludo muy cordial a nuestros compañeros del Centro Sefarad de Israel, a su director Miguel de Lucas. Con Casa Sefarad conmemoramos un año más en la conmemoración del Día Europeo de la Cultura Judía. Esa conmemoración, que lleva ya más de 20 años celebrándose, que busca poner en valor todo el aporte de la cultura judía a la Europa de hoy día, a esa Europa que sería imposible de comprender en su totalidad sin ese aporte de la cultura judía. Cultura judía en Europa que también se ha visto enriquecida siempre por ese ida y vuelta, por esa constante llegada de aportes de la cultura judía en el continente americano en general y en la América Latina en particular. Por eso desde Casa América llevamos ya varios años colaborando con el Centro Sefarad en esta conmemoración. En el pasado, por ejemplo, hemos hecho colaboraciones en torno a la escritora brasileña de origen judío Clarice Lispector, o hemos hecho también encuentros sobre la producción cultural, artística, en temas como el cine, la literatura, el pensamiento y la reflexión. En esta ocasión proponemos un diálogo moderado por Esther Ben-Dahan, la directora de Cultura del Centro Sefarad de Israel, sobre el difícil y complejo arte de la traducción. Cómo trasladar lo escrito en un idioma a otro diferente, cómo ser capaz de trasladar esos pensamientos, reflexiones, matices tan complejos de pasar de un idioma a otro. Creemos que será un debate muy interesante. Contamos con los escritores Micael Gómez y Ariana Harquith y estamos seguros que será una parte importante de esa conmemoración del Día Europeo de la Cultura Judía. En el futuro esperamos seguir colaborando con Casa Sefarad, poniendo de relieve ese aporte de la cultura judía en el continente americano, en particular en Latinoamérica, a la cultura judía en Europa. Esperemos que disfruten de este evento. Muchas gracias por acompañarnos. De nuevo, un saludo muy cordial al Centro Sefarad Israel. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos, Micael, Ariana. Estamos hoy celebrando el Día Europeo de la Cultura Judía. Muchísimas gracias a Rebeca Guinea, gracias a Miguel de Lucas por esta presentación e intervención. Hoy, conjunto con Casa de América, como es habitual, Centro Sefarad de Israel, dos instituciones del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, o instituciones de diplomacia pública, celebramos conjuntamente este día que se celebra en toda Europa. Y nos hace ilusión precisamente este diálogo con Micael y con Ariana, Micael Gómez Gutar, Ariana Arvitz, que además son una propuesta de Ana María de Casa de América, que a ella ha leído el libro y nos lo ha presentado. Entre otras cosas hablaremos de un libro que han escrito conjuntamente, cosa que es muy complicado, imagino, de eso también hablaremos. El libro se llama Desertar y, entre otras cosas, es un diálogo, una conversación
que se da entre dos autores, ambos son autores, Micael más centrado en la traducción, Ariana es una autora muy traducida en varios idiomas, Micael escribe cuentos también y ha sido traducido al yidis, cosa que también nos interesa que luego podamos hablar de eso. Ariana ha sido traducida al hebreo. Tiene varios libros de los que iremos hablando e iniciamos esta conversación con el libro Desertar. Desertar, que me gustaría primero preguntaros a ambos sobre el título del libro. Sé que ha habido conflictos a la hora de decidir ese título. Desertar, que viene de desierto, que es curiosa también la elección, pero que justo, y me gustaría señalarlo también, que en hebreo la palabra desierto tiene que ver con la palabra palabra. Así que esa composición me ha parecido interesante para dar pie a esta conversación. Si me podéis contar, podemos empezar si quieres con Micael, que es el que más está cercano a la traducción. ¿Cómo iniciáis el proyecto del libro en este periodo de pandemia en el que cada uno ha estado en un desierto personal, encerrado por motivos sanitarios que todos hemos vivido? ¿Y cómo iniciáis este proyecto y cómo también dais título al libro? Bueno, muchísimas gracias, Esther. Para mí, para nosotros también, tenemos mucha ilusión con estar con ustedes para celebrar el Día Europeo de la Cultura Judía. Bueno, en realidad son muchas preguntas. El proyecto nació hace casi un par de años, cuando nos conocimos con Ariana en París. Nos invitaron de hecho a la Casa América, la Casa de América Latina en París. Ella iba a presentar a la edición francesa de Matate Amor, y yo una traducción que hice de Gombrowicz. En realidad, Esther, vos dijiste que yo iba a empezar porque soy traductor, pero en realidad me parece que Ariana quizás tiene casi más interés por el tema de la traducción, del idioma. Ahora ella te va a contar. Lo que acabas de decir sobre el desierto, curioso, no lo había pensado, y eso que soy un gran lector de Edmond Jabès, que escribió mucho, ¿no?, sobre la relación entre desierto, palabra, obviamente la galaxia, digamos, judía. Ariana, ¿qué decís? Bueno, qué lindo ver a Micael, espero que me escuchen bien. Obviamente agradezco también este encuentro. Creo que la relación con la traducción, la relación con la lengua, la relación con el judaísmo, la relación con la identidad, la relación con la escritura, y puedo seguir, pero creo que tenemos un tiempo limitado, ha sido profundamente trastocada, profundamente, iba a decirlo en francés, bouleversée, completamente revolucionada por la idea de la extranjería. Vamos a hablar de muchos temas en este encuentro, ¿no? Pero creo que mi encuentro con Micael, un encuentro real en la amistad y un encuentro simbólico, pero también real en la literatura y en este diálogo Desertar, tiene que ver en mi caso, y creo que en el caso de él será quizás otra cosa, con la extranjería. Yo era un tipo de persona y era un tipo de judía en la diáspora, pero en mi país, Argentina, en Buenos Aires, donde viví mis primeros 30 años y donde fui siempre educada en el judaísmo, un judaísmo laico, y esa identidad judía, aunque no es tu pregunta, pero quiero llevarlo ahí, y esa identidad, esa relación con la literatura y con la palabra, se vio totalmente modificada cuando me encontré en Francia. Entonces, para mí, haber encontrado a Micael, y creo que esto no se lo dije nunca, pero está bueno hablar casi como si habláramos por primera vez en este encuentro, mi encuentro con él me alivió mucho, porque dije, seguramente con él voy a poder hablar, ¿no? Con él va a haber un lazo, una interlocución, una lengua, porque la identidad tiene que ver con una lengua, con un puente lingüístico. Con él me imaginé, quizás por
por su relación con el judaísmo y con la traducción que iba a poder hablar. Entonces este diálogo nace de eso, ¿no? Nace del encuentro, para mí, de dos extranjeros. Sí, Es un diálogo que tiene varios temas, precisamente, la extranjeridad, la traducción, también tiene que ver con lo personal. Entrando en lo personal, es como si ambos hubierais emprendido, bueno, y también tiene que ver con el territorio, hablando de territorio, de ciudad, como podría ya hablar la habitación, como dice Levinas. Y en ese sentido, hay como si ambos eligierais, hay una elección de la extranjeridad y de la lengua como territorio, porque estáis en esa, tú cuentas, Ariana, que necesitas salir del territorio de lo conocido para irte, ¿no?, a algo alejado de lo propio. Y Micael a la vez hace también ese viaje, ¿no? Tienes familia de tu padre de Bilbao, creo, y hay un viaje también a Argentina, una vuelta a París, pero no en el propio París, hablas del odio a París, de vivir en el extrarradio. No, hay una voluntad de extranjería en vuestro trabajo y en vuestra forma de emprender vuestra vida literaria. Bueno, no sé si en mi caso por lo menos puedo decir que es una voluntad de extranjería, pero sí, bueno, obviamente una voluntad de explorar la relación entre lo extranjero, lo raro, lo marginal y la literatura. Volviendo un segundito a lo que preguntaste antes, el título, Desertar. Bueno, nos dimos cuenta que teníamos los dos trayectorias opuestas. Como dijiste, Ariana se fue a Francia. Yo, en un momento de mi vida, desesperado, me fui a Buenos Aires, estuve muchos años. Nos dimos cuenta de la simetría de esas experiencias, del haber sentido eso, ser extranjero y también no querer ser extranjero. Yo personalmente no tengo no sé cómo decirlo, el culto de ser extranjero o distinto. Bueno, soy como soy, como vos mencionaste, con una familia, una familia paterna y una familia materna también que eran y son extranjeros. Pero entonces el título, Desertar, nos dimos cuenta que los dos habíamos huido de cierta forma de nuestros países, de nuestras lenguas, y desertar con la relación también entre el idioma y la guerra. Nos dimos cuenta que desertar era un título buenísimo. Bueno, me encanta que estemos hablando porque siempre que me reencuentro con Micael, que vivimos en el mismo país, pero vieron cómo son las cartografías, los mapas, no digo nada nuevo. A veces uno vive cerca y no se ve nunca y se ve mucho más con un amigo de Finlandia, de Israel o de Cartagena. Pero bueno, me gusta darme cuenta que somos tan distintos y sin embargo, o quizás por eso pudimos escribir un libro que ya es una batalla ganada, ¿no? Hablando de guerra. Porque yo al revés, mis abuelos, que es un clásico, esto vienen de Polonia, Harwicz, que en realidad era Horowitz, y fue modificado cuando fueron escapando de los pogroms para Buenos Aires, para Argentina, perdón, en el barco, un recorrido la épica y la historia repetida de tantos, fue modificado para volverlo un poquito menos judío y correr un poco menos de riesgo. No fracasaron en ese intento, porque creo que Harwicz se asocia directamente a una tradición y a un pueblo, pero yo toda mi vida crecí rodeada de argentinos sin ningún tipo de relación, a diferencia de Micael, que bueno, el padre es de España, su familia viene de diferentes lados. No, yo siempre estuve entre argentinos en una comunidad relativamente cerrada y hablando solo español y sin escuchar ninguna otra lengua, a diferencia de la experiencia sonora, sentimental y lingüística que me encanta, que abre el libro, que es la experiencia de la niñez de Micael, del Micael real y del Micael homónimo, alter ego del libro, ¿no? MGG, ¿no? Y AH, MGG y AH como una obra de teatro, pero quiero decir que yo siempre tuve la experiencia de un solo pueblo, Argentina y judío, ¿no?
Y entonces para mí fue, insisto, algo muy violento, en el sentido no de peyorativo de la violencia, sino violento en el sentido de revolución, convertirme, no sé, yo lo veo como una conversión, hablando de conversos, ¿no, Micael? Convertirme en esto que soy, que obviamente no sé qué es, pero no es del todo argentino, obviamente tampoco soy francesa, ¿no? Y este libro estuvo desde el principio relacionado con la guerra, ¿no? Desde el principio todas las anécdotas, qué curioso, que se nos ocurrían a los dos, ¿no? Tengo acá en mi mano Desertar de Candaya, la edición española, y no, Micael, que hay un montón de anécdotas de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, con Klemperer, con Céline, con el festival en honor a Mozart que organizaron los nazis en 1941. Entonces enseguida se nos armó ese mapa donde traducción es guerra, ¿no? Mira, Ariana y Esther, les voy a contar una anécdota que no está en el libro porque es una anécdota nueva. Hace unos meses me invitaron en una universidad en Francia para debatir sobre temas que tenían que ver con traducción. Fui, era en plena explosión del virus, así que no había o sea, literalmente nadie en la sala, y yo estaba como alejado del señor que me entrevistaba, con una, no sé cómo decirlo, con una barrera de plástico, con un vidrio. Y ese señor era como un especialista de epistemología cósmica o algo así, y me decía, no, señor, usted acá tradujo así, cuando yo personalmente creo que sería de otra forma. Y bueno, yo muy tranquilamente, no, como usted quiera, yo lo traduje así, o sea, no soy alumno suyo, en fin. Y en realidad, en ese momento, yo aislado así frente a esas 3 o 4 personas, me sentí como un criminal de guerra, o sea, literalmente, en la sala, ¿no?, del juicio. Y tiene que ver también, Esther, con lo que mencionaste, que la lengua tiene que ver con el territorio. Y vos te metés con el idioma del otro, cualquier idioma, ¿sí? Lo tomas muy a pecho. Así que eso, esta sería otra relación entre idioma, guerra, crimen, etc. Sobre todo por el tiempo que hemos vivido, ¿no? Que también es un tiempo muy singular, que con los siglos veremos las experiencias, cómo se han reelaborado. Me interesa, Ariana y Micael, hablar del acento, porque tú, Ariana, cuando hablan de la traducción del libro Matate, Amor, ese libro, como ¿cómo consigue tu traductora de ese libro poder en la lengua francesa hacer esa parte de que cuando lo lees en español es totalmente diferente, porque ahí tenemos una relación con el idioma en el que hablamos en 2 niveles y podemos sentir, ¿no?, la experiencia del otro acento. Eso se puede ver también en francés, en el francés que te han traducido tu libro, y tú, Micael, lo traducirías también, porque ese libro no lo has traducido tú. ¿Cómo haríais para ese encuentro de lenguas del mismo idioma? Bueno, no, quería volver un segundo y ahora voy directo rápidamente a lo del acento o la música de una lengua. Cuando iniciamos el libro Desertar de Candaya en la versión española, en la edición dice: un idioma es un dialecto con un ejército y una marina, que es Max Wainwright, y tenemos otros epílogos, otras citas diferentes para cada edición, pero también alusivas al estado de alerta que implica a la belicosidad de la lengua. Yo no sé lo que le pasa a Micael, quizás está un poco menos loco que yo, Esther, es una confesión, pero yo siempre que hablo, siempre que escucho a otro hablar y siempre que me escucho hablar, tengo como una especie de sospecha de que algo se está tramando. No sé si Micael me va a decir que empecé a enloquecer, después de Desertar se agravó mi caso, pero juro que siempre, incluso desde el primer momento que lo conocí a él, que pobre lo aceché y le dije: sos un falso argentino. Bueno,
pero todo está relacionado con la lengua, ¿no? Con la lengua que se arma. Y en ese sentido, cuando iba a publicar Matate Amor en España, todo surge en España en 2012, este año el año que viene se cumple una década, ¿no? Que es muy extraño cómo va el tiempo en la literatura, a diferencia de cómo va el tiempo en la vida. Los españoles me dijeron, de una editorial que era Lengua de Trapo, me dijeron, mi editor, que yo es la primera vez que he editado un libro, así que todo era absolutamente desconocido para mí, me dijo, hay que ponerle que te mates, amor, que te mates, amor, no quiero imitar el tono español, voy a parecer una caricatura. Y yo me acuerdo que dije, bueno, sí, que te mates, amor. Y tuve pesadillas esa noche, porque así lo digo con la sh argentina, pesadillas, porque me parecía imposible. Que te mates, amor, era otro libro, no era mi libro, y rompía toda la lógica musical, la lógica semántica de Matate Amor. Y después fue el tema de Mátate, ¿no? Él me dijo, para una identificación del lector español, ese lector ideal, idealizado, el lector de la tercera fila, que no existe, que es una construcción, un constructo, hay que poner mátate, amor. Y es lo mismo, yo pensaba, desde el principio lo pensé y ahora imagínate 10 años después, si yo hago esa concesión, el mátate en vez de matate, entonces es una concesión que para mí yo lo veo muy quizás románticamente, corrompe el texto. Entonces es a partir de esa experiencia de la primera traducción que fue a la lengua tuya, la lengua de España, a la música de los españoles, siguieron 15, 16 traducciones más, y con cada traductora, en general son mujeres, no sé por qué, con cada traductora hablo esto, ¿no? Con el serbio, al croata, al hebreo o al alemán, ¿cómo hacemos para conservar el mátate, aunque en la lengua de llegada no exista ni siquiera esa conjunción, ¿cómo se diría? Esa palabra toda junta. En hebreo, Tamut Ahubi lo permitió. Tamut es matate, pero en otras lenguas como el inglés, die my love, o sea, kill yourself, o sea, no sería lo mismo. Entonces, bueno, es todo un juego de compensaciones y negociaciones, ¿no? También hablamos mucho de la negociación con Micael. Claro, no estábamos de acuerdo con varias cosas. Bueno, no tengo mucho que añadir, en realidad pero no quiero que la gente, que los lectores crean que en mi caso es una forma de cinismo. Yo soy algo más práctico que Ariana en ese aspecto, porque el ejemplo que mencionás o sea, la diferencia entre que te mates y matate, ese problema de traducción dentro del mismo idioma, ¿no? Del español, del castellano, bueno, de hecho es imposible en francés o en chino, supongo, es imposible marcar esa diferencia entre que te mates y matate. Entonces yo estoy convencido de que no se puede, pero no hay ningún problema. Y seguramente el texto de Ariana en chino o en hebreo sea algo distinto, sea un poco más raro, pero eso también es interesante. Yo soy, por ejemplo, un gran lector de literatura en lengua alemana, y leo a Musil y a Kafka con muchísimo placer, y sé perfectamente que estoy leyendo a Kafka y a Musil, pero en realidad estoy leyendo al primo francés de Kafka. Claro, está ahí el matiz entre tono, historia. En ese sentido, ambos que sois escritores, ¿qué buscáis más? Pues Ariana tiene ese tono, ¿no? Y además ha trabajado mucho el monólogo, que entras en la vida o en la mente, en algunos casos casi perturbada, ¿no? De personas que están viviendo momentos de casi un vuelco, ¿no? En un filo. Yo no sé, Micael, también me gustaría que, si puedes, nos cuentes algunos de los temas de tus cuentos que no he podido leer. No sé si se encuentran, si nos puedes decir también dónde los podemos encontrar para que nuestros oyentes hoy puedan buscarlos, ¿no? Y en un próximo encuentro pues ya tengamos toda esa lectura hecha.
¿Qué señaláis más importante? Y incorporo otro tema que también Ariana ha trabajado y ha hablado de él, porque en Ariana también hay una huida de lo convencional, ¿no? Y de las convenciones. Como ella dice, puede tener una entrevista en un coche o en un baño, da igual, ¿no? Porque lo que estamos aquí es intentando comunicar y hablar entre nosotros y no es importante el contexto. Entonces, ¿cuál es la importancia que dais en vuestra literatura, tono, historia, trama? Y además, ¿cómo huir de la autocensura que se nos impone en nuestro tiempo? ¿Y cuál sería también esas censuras, ¿no? Porque cada época tiene las suyas, ¿cuál sería la nuestra? Ariana, si quieres empieza. Bueno, está. Bueno, son muchísimos temas, ¿no? Sí, tenemos una visión contrastada, un contrapunto en nuestra visión. Creo que igualmente es elemental que haya dos formas de pensar distintas para escribir un libro. Estoy diciendo algo quizás muy obvio, pero sin esa tensión, lo quiero remarcar, ahora que esta época es tan peyorativa, se deshace tan rápido de la disidencia, lo digo en serio, ¿no? Esta época pretende de una manera casi, no quiero decir fascista, pero lo estoy diciendo casi, sí, fascista, con el cuento de la democracia, lo veo no solo en las redes sociales, sino en foros, en encuentros, pretende casi como aniquilar o apaciguar la diferencia. Yo siempre digo, la disidencia es provocadora de escritura. No sé, nunca se me ocurriría escribir ni una línea, sino es a partir de una tensión, de una disidencia, de una fricción. Y con Micael hay esa fricción en el sentido de que, sí, él tiene una visión, lo dice en el libro, su alter ego más pragmática y una aceptación que no quiere decir resignación. Estoy leyendo al primo de Kafka. A mí me resulta más difícil esa aceptación, aunque entiendo su postura, que es casi una postura filosófica. En el libro, bueno, Micael, en el libro lo decimos, ¿no? Cuando yo digo que hay tres teorías, digamos, tres hipótesis posibles para la traducción, que son casi tres postulados desde la filosofía. Uno es la creencia, ¿no? Ser creyente, tener fe. Entonces yo creo que si leo a o sea, estoy segura que si leo a Kafka, aunque lo lea en chino, en hebreo o en español, estoy leyendo a Kafka, estoy conociendo a Kafka o estoy conociendo a Thomas Bernhard, ¿no? La otra es más dudosa, ¿no? Que tiene que ver quizás con el agnóstico, el que duda, que también es tan literario, ¿no? Y decir, bueno, depende qué traducción, depende en qué momento histórico y a qué lengua puede ser que lo lea Kafka, aunque yo no lea ni una palabra de alemán. Y después obviamente están los ateos, es que dicen nunca jamás, si no conozco el ruso voy a leer a Dostoyevsky, o sea, moriré sin leer Noches Blancas o Crimen y Castigo si no conozco perfectamente el ruso. Entonces, bueno, entre esas tres hipótesis, la creencia, la fe, el agnosticismo, lo agnóstico y el ateísmo, creo que también se encuentra la literatura. Lo dije esto para ir a la literatura, Esther, porque cuando yo escribo, y después contará Micael su experiencia con sus relatos, sus cuentos, etcétera, sus artículos, yo también escribo artículos, pero sobre todo novelas, eh, siempre estoy entre ser agnóstica, atea y creyente, ¿no? Eh, no sé cómo explicarlo, a veces es difícil, pero dudo todo el tiempo de mis propias palabras cuando escribo, aunque escriba en una lengua llamada pura, que siempre es impura, que es el español. Siempre me preguntan, ¿en qué lengua escribís? ¿En qué idioma? La típica pregunta siempre. Y yo no sé qué contestar, porque para mí mis libros ya son libros de traducción, ya son libros que están como entre dos lenguas, ¿no? Entonces, como vos me preguntaste por la composición de un libro, bueno, la composición se hace a partir de una lengua, ¿no? Eh, Recién estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Thomas Bernhard, ¿no? El gran anarquista, el que se oponía a todo, a Austria entera, a la melancolía nazi de los austríacos, a las instituciones. Yo me sentí reflejada en el gran Thomas Bernhard, que creo que está citado en el libro, porque creo que escribir es ese acto de resistencia, ¿no? De oposición. Eh, bueno, no sé si respondo un poco a lo que me preguntaste. Creo que la autocensura y la censura es todo un gran tema que podría quizás desarrollarlo después dejando hablar a Micael. Bueno, eh,
lo que acabas de decir me hace pensar en eso, que también, bueno, es otro tema del libro, lo de los idiomas, etcétera. Por ejemplo, yo no tengo no sé cómo decir, el culto, ¿no?, del poliglotismo, y cuento eso, y yo hablo 3 o 4 idiomas, mis abuelos hablaban más aún, etcétera, etcétera. A lo que voy es que está bueno a veces, está bueno no entender todo, o no entender del todo, o no entender siempre. De hecho, bueno, yo creo que la literatura tiene que ver con esa investigación, ¿no?, de lo que no se entiende, en descifrar, ¿no?, los fantasmas de la vida, de los muertos a veces. Estoy convencido que a veces no hay que entender todo. A veces, bueno, hace unas semanas estuve en una cena entre un israelí y un ruso. Los dos se entendían porque, bueno, los dos hablaban los dos idiomas y yo no entiendo bien hebreo ni el ruso. No entendía nada y tuve como una suerte de vértigo, eh, pero muy agradable. No sé si respondo a la Sí. pregunta, pero eso es lo que se me ocurre. También me encanta cuando hablamos de malentendido, que es un lugar común en el habla. Hablar es aceptar no entender. Siempre se dice en teatro que los personajes empiezan a hablar cuando ya no tienen nada para decir. O sea, todo ese tema de contradicciones, hablar para no entenderse, hablar cuando no sé qué decir, empieza el malentendido cuando alguien abre la boca, ¿no? Todos esos postulados yo acuerdo, de hecho estamos respondiendo mal a las preguntas de Esther y me encanta, ¿no? Esa digresión, pero hablar es una digresión en sí, ¿no? Y es cierto lo que dice Micael, ese vértigo, yo comparto eso, no todos son disidencias, creo que el libro termina relatando una experiencia proustiana de Proust, Proust traductor del inglés con su madre, y Proust obviamente, bueno, el gran Proust, ¿no? El gran, no sé, el que funda una lengua en francés, una lengua única, ¿no? Y hablábamos eso de que no todo se debe entender del todo, ¿no? Entonces, a mí me gusta eso del hebreo. Yo estudié hebreo y fui bilingüe modestamente hasta los 9 años, cuando quité el Beit Sefer, cuando quité la escuela judía, el Herzl, en Villa Crespo, en Argentina, en Buenos Aires. Lo digo que no quiero llorar, pero el hebreo se me fue yendo, aunque hice mi bat mitzvah y fui a Israel muchísimas veces, pero no importa. Mi mamá es morá, es profesora de hebreo. El hebreo se me fue yendo, se me fue yendo, se me fue yendo. Para mí fue trágico. Pero lo que me gustaba del hebreo era que yo, sin las vocales, sin los puntitos, casi no entendía nada. Y con los puntitos, con las vocales, entendía todo. Siempre me pareció que el hebreo era una lengua elíptica, quizás el que habla hebreo perfecto me puede contradecir, pero había algo elíptico en el hebreo y algo de entiendo y no entiendo. Y hasta el día de hoy me pasa que escucho hebreo, entiendo todo y no entiendo nada, ¿no? Y ese efecto con el hebreo me parece muy artístico, me parece casi del orden de lo literario, ¿no? Entender y no entender al mismo tiempo. Y yo cuando escribo, no digo que escribo en hebreo, pero escribo pensando en eso. Quiero que se entienda, pero a la vez quiero que no se entienda, ¿no? A una porosidad. Y respecto a la autocensura, para no dejarte sin responder, y hablo rápido en esto, es un gran tema que a mí me importa mucho, que trato de hablarlo mucho en encuentro con diferentes culturas. Y sí, creo que es el gran problema de los artistas hoy, para ser corta, ¿no? No tanto los fascismos externos, sí, por lo menos en Occidente hay por ahora democracias, pero sí como el fascismo, el fascista que llevamos todos dentro, ¿no? Eso que nos lleva a autocensurarnos. Lo veo muchísimo y sobre todo lo veo en nuevos escritores, me hace dudar de qué literatura vendrá, ¿no? Perdona, Micael, sí. Sí, no sé si te conté esa historia. Ahora recién me van a publicar un cuento en de hecho, en una de las últimas revistas en Yiddish. Y de hecho, el traductor al Yiddish me hizo, o sea, literalmente mejorar mi texto francés, porque todavía el cuento no se había publicado en Francia, se publicó después de la traducción al Yiddish. El traductor, que habla obviamente perfectamente francés,
me hizo un par de comentarios diciendo, mira, acá hay como, me parece humildemente que hay una contradicción, o que no sé, me hizo cambiar el texto en francés. Es algo que se habla poco, no digo siempre, ¿no? Que el traductor o la traducción mejora al texto, pero esas cositas pasan también, ¿no? Y qué raro, ¿no? Que eso pueda pasar todavía ahora, en 2021, con una traducción al yiddish. No, quería decir que me encanta esta conversación, ¿no? Y a varios niveles. Oyendo hablar del hebreo me estaba acordando de Gershom Scholem, que él tuvo pavor y miedo a que se utilizara el idioma hebreo para pedir un café o para seducir a la mujer de otro, por ejemplo, porque para él el idioma tenía algo de sagrado. Y yo sí creo que todas las lenguas tienen ese algo, ¿no? Pero en el hebreo se añade el valor numérico, el valor simbólico, como dices, Ariana, el hecho de que las palabras pueden significar según que con su raíz añade un significado, y todo eso me parece completamente fascinante. También hablando de la autocensura, hoy escuché recientemente una frase de Harold Bloom que hablaba de que estamos recibiendo mucha información, pero ¿dónde está la sabiduría, no? Y escuchando vuestras reflexiones, yo creo que la sabiduría se cuela por estos diálogos y estas conversaciones, sobre todo en estos momentos de graves y terribles crisis. Yo no sé si queréis añadir algo más y también me gustaría dejaros con parte de ese texto, pero quería haceros simplemente una pregunta porque no la sé. ¿En qué idioma habéis escrito ese libro y en qué idioma habláis? Porque vivís en Francia los dos y no sé cuál es el idioma de vuestras conversaciones. ¿Y en qué idioma os sentís más cómodos? Contale el problema, Micael, contale a Esther el problema que tenemos. Es una cuestión fundamental. Bueno, te contesto rápido. El libro fue escrito 100% en español y nuestro idioma de comunicación, aunque a Ariana no le guste del todo, es el español también. Bueno, es un tema enorme. Como dijimos antes, el idioma, cualquier idioma es un territorio. Yo en español, bueno, lo hablo bastante bien, etcétera, pero obviamente no lo hablo tan bien como el francés. Mi lengua materna es el francés, mi idioma de trabajo es el francés, escribo en francés. En español soy otra persona. Soy ese tipo raro, con ese acento alemán, español, bueno, no se sabe muy bien de dónde es, pero a Ariana creo que le frustraba un poco el hecho de que yo no quisiera hablar francés con ella. Yo tengo, no sé, como esa cosa de, ok, la relación entre nosotros está establecida en este idioma y de ahí no nos movemos. Claro, por eso es un juego, ya lo dijimos varias veces, las metáforas son infinitas, es un ajedrez, es un juego de batallas y veo las dos armées, los dos ejércitos. Yo no soy tampoco acumuladora capitalista de lenguas, porque si no sería lo mismo que tener muchas computadoras o autos. No me gusta el poliglotismo por el poliglotismo en esta era, sí me gustan los políglotas de otros siglos. No tengo ese fetiche con aprenderse 70 lenguas. Sí me hubiera gustado hablar con él constantemente los dos idiomas, a nuestro modo, en nuestra transferencia, en nuestra amistad, porque sinceramente no tengo mucho, aunque parezca una gran contradicción y todo es muy contradictorio, no tengo mucho con quién hablar francés, a diferencia de él que me imagino que lo habla, bueno, y escribe en francés y lo habla en su casa quizás, pero yo no. Entonces vivo casi en español, no cuando voy al supermercado, pero tampoco tengo una gran conversación lírica ni filosófica en el supermercado. Entonces un idioma te puede aislar, y como escribo en español y pienso en español, me hubiera gustado esa relación bifronte, bilingüe, doble, ¿no? Después lo que quería decir es que siempre asociado a la guerra también la asociamos mucho los dos, o por lo menos yo seguro, la traducción y la escritura a la resistencia. Por eso Víctor Klemperer, que ha hecho tantas anotaciones en su cuadernito durante el nazismo y ha explorado tanto la nazificación de la lengua y después la posible desnazificación,
y nazismo puede ser reemplazado también por otro proceso, digamos, totalitario o criminal, lo abundamos mucho ese tema en el texto, ¿no? Porque creemos todo el tiempo, creo todo el tiempo yo, que es un acto de resistencia escribir, pensar, dialogar, traducir, etcétera, ¿no? Bueno, y respecto a lo que me dijiste del diálogo, puedo, si les parece, no sé, me gustaría leer todo el libro acá, una especie de happening en el auto, pero puedo leer el comienzo de nuestro prólogo, si les parece. Muy bien. Bueno, dice, conversación en castellano suena a converso. Al parecer ya tenemos un problema para futuras traducciones. Las palabras vienen siempre acopladas, ensambladas, apareadas en otras, como las largas raíces de los árboles. Así que somos dos conversos conversando, y dos fantasmas también, pero por motivos que descubrimos solo al final. Empezamos a hablar por escrito cuando nos conocimos al presentar nuestros libros traducidos al francés, y nunca más nos detuvimos. ¿Por qué dos personas que no se conocen nada y que nunca se escucharon ni las voces empiezan en un momento a hablar? ¿Y por qué eso que se dicen termina siendo un texto? No lo sabemos y este corto libro tampoco lo responde, ¿no? Creo que ahí está un poquito resumido nuestro nihilismo, pero también nuestro deseo de entender. Y bueno, el tema de los fantasmas, ¿no? Este libro se iba a llamar, ¿cómo era, Micael? Una casa de fantasmas sin fantasmas, o algo así. ¿Un relato o una casa? Ah, sí, un relato, sí, sí, sí. Un relato de fantasmas sin fantasmas, y creo que los dos descubrimos, y en eso sí coincidimos, que somos como un poco como fantasmas, ¿no? Él ahí en su barrio, en las afueras de París, quizás como estaba Gombrowicz, yo en el campo francés, pero que había algo fantasmagórico en nuestras estar en el mundo, y eso también nos unió, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Diálogo sin mascarillas, que hoy en día se agradece. De verdad que ha sido muy interesante. Gracias a los dos. Seguiremos leyendo vuestros trabajos, vuestros libros, y espero que en Centro Sefarad Israel y en Casa de América, lugar que está abierto para vosotros dos por un sentido y en otro, me encantaría volveros a tener. Muchísimas gracias. Feliz Día de la Cultura Judía y espero que sigamos encontrándonos. Gracias a todos. Gracias, Esther, gracias a Centro Sefarad y a Casa de América. Es un placer y espero que podamos charlar algún día en el mundo real. Sí, muchas gracias. Bueno, Micael, Esther, Centro Sefarad, Casa de América, realmente me gusta mucho este puente, lo estamos deseando hace un montón con Micael, poder acercarnos y hablar de todas estas tentativas de traducción del hebreo, de la lengua, de la extranjería con ustedes. Ojalá algún día en España, ojalá algún día en Israel, y bueno, muchas gracias y seguimos. Pues muchísimas gracias.